Hola. Estem ben posats, les companyes de so, càmera? Sí? Tot bé. Moltíssimes gràcies a totes per estar aquí. Moltíssimes gràcies, sobretot també a la Literal, per com haver-me fet aquest regal de deixar-me estar aquí entrevistant a l'Àlvaro, i moltes gràcies a l'Àlvaro també en nom de l'organització d'estar aquí entre nosaltres. La veritat és que vull començar per enviar una enormíssima abraçada a les companyes de la flotilla de Gaza que avui han arribat a l'aeroport de Barcelona. Una abraçada també a les companyes basques, que no sé per quina raó les ha rebut un dispositiu policial i les han començat a colpejar i a detenir. Doncs una abraçada també per les companyes basques. I dir també, i ho comparteixo molt honestament i molt així, molt a cor obert, teníem la possibilitat de fer tota la conversa, és dir, que l'Àlvaro parlés en castellà i que jo parlés en català i que hi hagués una interpretació. Evidentment, hi ha costos en aquesta opció, però també vam estar valorant que potser li treia com frescura i fluïdesa a la conversa. Total, que al final la conversa serà en castellà. Bueno, per part seva és la seva llengua materna, per part meva doncs, també ho faré en castellà, però que això no treu, i també tinc ganes de dir-ho i de començar per aquí, de la importància política evident de reivindicar el català, i que obrim parèntesi en aquesta conversa, però que el català l'hem de defensar nosaltres, perquè si no ningú ho farà per nosaltres. I també doncs això, tenim una horeta, és com molt poc temps. L'exercici que se'ns demana és un exercici com molt difícil, perquè amb l'Àlvaro podríem estar parlant com molta estona. Jo crec que el format hauria de ser com tot un dia, ¿no? Que te vinieras y luego vamos abriendo temas, una pausa, un café, un paseo, però retomamos i tal, i no. Hem de concentrar-ho tot en una hora. I hem dinat plegats així com per convenir una mica de tot el que podríem parlar, perquè sabeu que l'Àlvaro és un intel·lectual, però jo crec que es queda curt definir-lo com un intel·lectual, perquè a banda de ser un intel·lectual íntegre dels millors pensadors i de les persones que ha processat, sistematitzat i generat més pensament teòric de les esquerres, no només a Bolívia, a l'Amèrica Llatina, però més enllà, és una persona pràctica, és a dir, no s'ha quedat en cap acadèmia, no s'ha quedat en cap àmbit només teòric, i és una persona que ha militat, ha estat a la guerrilla, ha estat a l'exili, ha estat a la presó, ha estat vicepresident i segueix actiu. Per tant, aquesta simbiosi teòrico-pràctica tampoc és tan evident. Doncs seleccionar què parlar amb ell és com difícil, llavors a mi li he demanat permís per començar parlant de la seva mare. Te he pedido permiso para empezar a hablar de tu madre, porque yo creo que nos queda claro cuando te politizas en un sentido como más ortodoxo, ¿no? Luego llegamos a ello, pero me parece que es tu madre quien despierta como tu inquietud por el saber, ¿no? Y ese estudio, esa formación, ¿no? Alimentar ese alma intelectual. Entonces, si te parece, hablamos de tu madre. Sí. Bueno, inicialmente agradecer la presencia de todos ustedes y por supuesto agradecer a Literal, a Belaterra, que ha editado un hermoso libro, una hermosa edición de un libro mío, y un honor estar a tu lado, compañera Anna. Algún día quisiera hacer tu biografía, de No em verdad. podia creure que ho diria, i ho acaba de dir, ho acaba de dir. Mm, Sí, sí, vengo de una familia dividida, madre con 4 hijos, madre sola con 4 hijos, y entonces eso marca toda una cosmovisión del mundo, porque te educas en torno a una sensibilidad muy potente respecto al esfuerzo, al sacrificio, al trabajo, al cuidado y al respeto, ¿no? En una sociedad en general muy machista y la boliviana doblemente machista. Y entonces el eje de una madre como eje de la familia eh, te permite ver un pedazo de un mundo que por lo general está cerrado ante una educación muy falocéntrica. Y yo creo que sin duda eso ayudó mucho en torno a mi manera de estar abierto al mundo, a sus dificultades y a la laboriosidad desplegada por la gente
para remontar la adversidad, porque eso es lo que hace una madre, construye un mundo de la nada. Y sí, tuve la alegría, la virtud de tener una madre también muy preocupada de la formación. Una madre con pocos recursos económicos, pero que hacía lo inimaginable para que el hijo pudiera tener acceso a libros desde muy joven. Una complicidad de hijo menor y madre que sacaba de no sé dónde o le quitaba el pan a no sé quién, a cuál de los hermanos, para que yo a la final del mes pueda ir a comprarme el Capital. Aunque me decía siempre, también lee un poco de Hegel, también lee un poco de Kant y Aristóteles, me decía. Ella era una persona culta, que se había preparado de manera autodidacta. Entonces, creo que mi formación política es una forma de diálogo también con ella. Y, y el que yo me apegue mucho a la lectura, al libro, estuvo gatillado por la generosidad que ella me mostraba, por la pasión que ella me pedía al momento de sumergirme en un libro que era una aventura, que era una manera de apropiarse de una historia que uno no podía vivirla, pero que podía comprenderla a través del texto escrito. Y por supuesto también ella ayudó mucho a entender las paradojas de la sociedad donde vivía, las contradicciones. Una sociedad de mayoría indígena, donde una pequeña minoría pseudo blancoide había monopolizado el poder, el mando, la riqueza, la propiedad. Y ella fue una persona que me ayudó a comprometerme contra esa injusticia. Entonces, sí, ciertamente, todo lo mejor que puedo algún rato tener se lo debo a ella y todo lo peor ya es Cosa cosecha tuya. mía, ya es de mi autoría. Porque tú describes, ¿no?, ese momento, ¿no?, en el año 79, el primer cerco aymara en La Paz. Tú eras un joven preadolescente y cómo eso te impacta fuertemente, ¿no? El mundo indígena, esas dos Bolivias, esa fuertísima desigualdad, esa invisibilización, ¿no?, de esa realidad originaria, de ese pueblo originario. Has hablado bastante de eso. Y yo pensaba que a lo mejor ese compromiso tuyo teórico y práctico con el mundo indígena, hasta ser coartífice, ¿no?, de hacer que un indio fuera presidente de Bolivia, ¿cómo te ha también ayudado, condicionado o inspirado para esa concepción también que tienes del tiempo y de cómo, luego hablaremos, ¿no?, del tiempo liminal, que es una de tus últimas aportaciones, pero también hablabas que cuando estuviste en la cárcel 5 años aprendiste a bailar con el tiempo, dices, ¿no? O sea, ¿qué parte de indio tiene tu creación teórica alrededor del tiempo? Yo creo que toda sociedad en cualquier parte del mundo tiene una manera particular de condensar, contener, comprimir las contradicciones de su realidad. Es como un nudo en el cual están convergiendo toda la complejidad de una sociedad. En el caso boliviano, esta complejidad está anudada en la temática indígena. ¿Cómo te ubicas frente a la temática indígena? Es lo que te va a ubicar simbólica, discursiva y materialmente en cuál de los polos. Una izquierda, por ejemplo, la boliviana, que nunca pudo entender la temática indígena, era obvio que jamás podía hacer una revolución y no la hizo. De hecho, teníamos una izquierda muy señorial, que leía El Capital,
pero que le cocinaban los indios. Una mujer de pollera le cocinaba la sopa y el segundo. ¿Qué revolución puede hacer ese intelectual? Ninguna, por muy sofisticada lectura que tenga del Capital. Y en mi caso, encontrarme frente a ese nudo fue una experiencia reveladora, cognitiva y corporal, porque me tocó vivir un gran levantamiento campesino, indígena, de pobladores, aymaras, que es una de las naciones mayoritarias de Bolivia. Tenemos como 30 naciones, pero 2 mayoritarias, aymara en tierras altas y quechua, toda la parte de los valles. Y me tocó vivir un levantamiento de personas que protestaban contra el gobierno porque se habían congelado los productos agrícolas, los precios, y los precios industriales habían subido. Y entonces la gente estaba molesta. Y salieron a bloquear las carreteras. Y me acuerdo el pavor de las clases medias blancoides bolivianas que en las noches rumoreaban, miraban hacia los cerros esperando que la indiada iba a entrar supuestamente con sus antorchas para quemar sus casas, que ese es un viejo miedo atávico. Violento, ¿no? El indio Siempre es es violento. o es el sumiso, o si es rebelde, es que es violento, terrorista, drogado, alcoholizado, embrutecido, ¿no? Esa es su lógica del indio, el indio callado o el indio embrutecido, salvaje, casi subhumano. Y entonces yo pude ver y pude confrontarme con esa realidad muy joven, tendría 14 años. Y a partir de ese momento, eso se convirtió en una obsesión de vida, de militancia. Yo tenía que entender eso. Tenía que entender qué significaba indígenas bloqueando. Encima, ni siquiera haciéndole caso a los obreros, porque había la Central Obrera Boliviana que agrupaba a los sindicatos, que les pedía a los campesinos que no bloquearan porque podía haber golpe de Estado militar. La democracia todavía era muy frágil. Les hablaban en español y ellos les respondían en aymara. Y les decían que no les importaba eso, que ellos tenían su propia historia, su propio tiempo y sus propias prioridades. Y si había golpe de Estado, que lo iban a sobrellevar y pasar por encima del golpe de Estado. O sea, una sociedad en la que la izquierda se había agrupado en torno al mundo obrero, ver a unos indios insolentes que despertaban los temores atávicos de las clases medias era fascinante. Y que le hablaban de igual a igual y con la distancia de una historia profunda a unos obreros de una historia más corta, que eran sus hijos. Creo que ahí estaba anudada la historia de Bolivia. Y yo tenía que meterme ahí. Tenía que sumergirme en esa historia para comprenderla y para intentar apoyar a lo que yo consideraba moral e intelectualmente necesario, la emancipación de los indígenas. Entonces fue una experiencia práctica que dura hasta el día de hoy. He vivido con esa obsesión y seguramente iré a la tumba y de muerto seguiré peleando por la emancipación indígena. Te comprometiste hasta el nivel de formar parte, ¿no?, de una organización que se consideró terrorista, es decir, que optó por la guerrilla, la lucha armada. Te detienen, te encierran y te vas a la cárcel 5 años. Incluso un intelectual que ha hecho todas las lecturas que se le supone a un intelectual de izquierdas, ¿está preparado para la cárcel, para la privación de libertad? No, nadie está preparado para la cárcel. Pero es una eventualidad. Y habrá que asumirla, pero no. ¿Y qué pasó en esa celda tan pequeña?
que luego te llevó a decir, ¿no?, que tenías cubos de hielo en tu sangre Bueno, o en las venas, no sé. nadie está preparado para soportar la cárcel, pero es una eventualidad del compromiso revolucionario y habrá que asumirlo. Y yo no le deseo la cárcel a nadie, ni al enemigo le deseo la cárcel. Pero intenté sacarle provecho. Y hay dos cosas que aprendí en la cárcel, que uno no lo aprende en otro lugar que no sea la cárcel, lamentablemente. El primero es, la cárcel es como estar frente a un telescopio mirando la casa del frente. Puedes ver el alma más íntima, más profunda de las personas, sus dobleces. Cada arruga multiplicada por 1.000.000, la maldad y la virtud. Ves al ser humano en su plenitud, en su miseria más degradada, en la cárcel, porque nos convertimos también en miserables, y en la grandeza más sublime. Todo a la vez, ahí mezclado en el cuerpo y en el alma de una persona. Entonces, cuando tú ves eso, cuando sales de la cárcel, entiendes mejor la naturaleza de las personas. Y um, te sorprende poco lo que luego vayan a hacer, porque ya has conocido el alma más profunda, más escondida, más subterránea que tienen los individuos. Entonces, por eso le comentaba a Evo alguna vez que por mi sangre corren cubitos de hielo en vez de sangre, pero era una manera un poco retórica para decirle, nada de la naturaleza del ser humano ya me sorprende, porque lo vi todo en la cárcel. De hecho, quien pasa por la cárcel lo ha visto todo, ¿no? Y luego está preparado para muchas otras cosas. Y la segunda cosa que aprendí en la cárcel es el tiempo. Cuando es uno joven, yo entré a la cárcel a los 27 años, muy joven, con un ímpetu, con una ferocidad, con un apremio frente a la historia, a la vida. Todo tengo que hacerlo ahora porque si no el mundo se va a caer. Si uno no vive eso, no es joven, para eso es joven, ¿no? Pero la cárcel me dijo, está bien Álvaro que seas así, pero aprende a manejar los tiempos. Los tiempos a veces se dilatan y tú tienes que saber cuándo es un tiempo dilatado y saber navegar para no chocarte contra el tiempo dilatado. Y a veces el tiempo se comprime y si no actúas y te lanzas ferozmente a morder la yugular de ese tiempo, se te va a ir y perdiste y no has de recuperar de aquí a 100 años. Eso me enseñó la cárcel, esta flexibilidad. Y entonces acuñé esta frase de hay que saber bailar con el tiempo. Y entonces yo les decía a los jóvenes, eh, me fascina su fuego, me fascina su creencia de que todo tiene que hacerse ahora y en cada detalle de una palabra se pone en juego el universo mismo. Nunca pierdas eso. Pero a ello añadíle un poquito de habilidad para entender la textura del tiempo. Todo tiempo tiene una textura. Hay tiempos que se concentran, tiempos que se dilatan, tiempos que se dan la vuelta. Y para que tenga eficacia tu ímpetu, entiende ese tiempo. No es que pierdas la pasión, ni que tampoco bajes la emotividad en tus acciones, sino sé en qué momento dirigir toda tu pasión y tu esfuerzo y en qué momento saber esperar para luego dar la vuelta y tener más eficacia. Y, y claro, yo entré a la cárcel como un joven de 27 años, dispuesto a hacer la revolución, a pelear por la emancipación indígena.
quererlo hacerlo todo rápido. Y compañeros indígenas que estaban conmigo en la cárcel, porque entramos como 15 compañeros a la cárcel y la mayoría eran aymaras, me decían, tranquilo, tranquilo, va a llegar nuestro tiempo, ¿no? ¿Cuándo será nuestro tiempo? ¿En 10 años? ¿En 15? No importa, quizás en 20, pero va a llegar nuestro tiempo. Y llegó en parte vuestro tiempo, ¿no? Decíamos antes, cuando vosotros conseguís, bueno, a través de las movilizaciones, de ese sujeto campesino indígena, ¿no? Conseguir una mayoría social, porque primero llega eso, la mayoría social, la calle, y luego llega, ¿no? su traducción en la representación en las instituciones. Decíamos antes, ¿no? Evo, presidente, tú, vicepresidente, todo un arduo trabajo, no sin dificultades, para reconocer esa plurinacionalidad, ¿no? Ese Estado plurinacional, que es un poco faro, ¿no? y que ilumina de cómo una Constitución puede recoger tanta historia y tanto olvido y recuperar la memoria. Y ahora que tenemos a una Bolivia en la que, entre muchas otras cosas, y no tendremos tiempo de abordarlo todo, pero ¿no? ese reconocimiento, esa dignidad al cuerpo indígena está en juego, ¿no? Como, aunque estés como muy curado ya y lo sabes todo del alma de los buenos y los malos, ¿cómo vives este momento? Muy dolorosamente. Claro, porque uno cuando se compromete, un militante cuando se compromete, para que sea duradero su compromiso, tiene que saber que posiblemente él no va a ver la victoria, pero va a hacer todo el esfuerzo, va a entregar su vida, su tiempo, su sacrificio, sus recursos, el bienestar de los suyos, de su familia, con la esperanza de que el que venga después de uno podrá cosechar la victoria. Si uno se lanza a la militancia creyendo que va a ver el resultado en vida, posiblemente se lleve una decepción. Entonces, nosotros cuando nos comprometimos de muy jóvenes con una lucha de emancipación indígena en la perspectiva de un gobierno de indios, indios gobernando a los blancos, así de claro, ¿no? Lo habíamos pensado en ese sentido. Quizás me toque morir, quizás entre a la cárcel, quizás me torturen, quizás me maten, quizás me muera, pero habrá el que venga, que recogerá esa bandera y la llevará más allá. Y en esa espera, en esa mirada de largo aliento, se dan circunstancias que nadie las planifica. Las revoluciones no se hacen por encargo, estallan. Y no hay algoritmo alguno que te pueda decir cuándo va a ser. Ni la inteligencia artificial tiene tanta capacidad de información. Estallan. Uno puede palpar cierto olor cuando las cosas van cambiando, pero no sabe cuándo, ni por dónde, ni cómo. Pero hace todo su esfuerzo, permanentemente está haciendo esfuerzo. Y tuvimos la virtud que a mitad de nuestra vida estalla un gran levantamiento popular, indígena, una sublevación. Primero agraria, luego urbana, urbano-agraria. Vivir ese momento supongo que así será, habrá sido el Big Bang, es el estallido del universo, de los colores, del espacio, del tiempo, de todo lo imaginable. Y me tocó ver eso. Sin esperarlo me tocó. Y luego eso tuvo un correlato electoral. Lo electoral fue meramente una coronación de algo mucho más profundo, ¿no? Un empoderamiento, conversión de una mayoría social que era minoría política, que se convierte en mayoría política. Y que no solamente se convierte en mayoría política, sino que tiene la virtud y la capacidad de articular a los no indígenas en torno a lo indígena. Fascinante, era Gramsci, Lenin y Marx instantáneamente con Poncho y con Lucho. ¿Alguna mujer habría también ahí? Y pollera. Ah, vale. Y pollera, por supuesto.
Y, um, y uno vive esa plenitud de la vida en un proceso revolucionario. Eh, le contaba a Alex hace un rato, esos momentos suceden cuando la persona que no se mete en política, que no es militante, que no quiere oír de la militancia, la señora que vende refrescos en la esquina, que tiene 3 niños cuidando ahí en el piso, que está limpiando lo que ensuciamos nosotros y que está agobiada con otro trabajo porque no le alcanza el sueldo y que jamás ha oído hablar de los gobernantes, ni le importa, Que puede incluso votar a la derecha. que incluso vota a la derecha y de un día para el otro, de una manera extraordinaria, de un día para el otro, de un día para el otro. No es un proceso de maduración como el estudiante, ni como el militante que leyó el tomo 1 del Capital y luego llega a Gramsci o a Hegel. Sino de un día para el otro comienza a preocuparse por su hijo, por su alimento. Comienza a hablarte de trillones de pies cúbicos de gas, de la propiedad de la tierra o de la electricidad, de las exportaciones. Se convierte en una especialista. Me acuerdo que los intelectuales se quejaban. Este es un país donde todos ahora se creen especialistas. Pues de eso se trata. Los procesos revolucionarios son momentos en que la gente sencilla y humilde se vuelve especialista de todo y se siente con la autoridad y la competencia a hablar de todo. Eso es una revolución. La revolución no es agarrar unos fusiles y entrar al Palacio de Gobierno. Eso está bien para el cine. La revolución real es esta politización molecular de las personas en torno a la vida en común. Y claro, nos tocó vivir eso, luego vino las elecciones y luego vino la vicepresidencia, en fin. Y la conquista de derechos, el empoderamiento, un gobierno de indígenas para todos, en fin. Pero como todo en la vida, tiene un ciclo. Cometemos errores, no vemos ciertas dificultades, surgen fricciones internas y el proceso comienza a decaer. Entonces yo le decía a Anna, para un revolucionario tiene que prepararse para que la revolución la vea el siguiente. Y si la ve él, fue bendecido por el universo, ¿no? Y que él se aferre y que galope con entusiasmo y con entrega. Pero para un revolucionario que ha entregado su vida por una causa, es más lindo morirse antes del declive. Porque es muy triste ver el declive. Te desgarra el alma, te parte el corazón, ¿no? Es muy triste ver pelearse entre compañeros, ver surgir las miserias, los cálculos personales. Bueno, es parte de la vida y uno no tiene que rendirse y tiene que decir, bueno, otra vez, vamos, órale, comencemos de nuevo. Hay que hacer. Pero en lo personal, si hubieran tenido que elegir entre comenzar de nuevo y, y decir adiós y nos vemos en la galaxia Andrómeda, eso hubiera elegido. Pero eso es una elección muy personal, muy, muy, muy personal. En todo caso, la lección que uno tiene que sacar es cíclico, es cíclico. Y un revolucionario que pudo vivir el ascenso, la estabilización y el declive, tiene que decir, bueno, se acabó, ahora comienzo otra vez de cero. De cuando tenía 17 años, ahora tengo 60, ni modo. Con bastón, pero intentaré. Y será mi hijo o mi hija o mi nieto la que podrá ver, ¿no? Porque es así la vida. La gloria, la derrota. La gloria y la derrota. No hay ni derrotas Para siempre. perpetuas ni glorias perpetuas. Y tener el temple para soportar esto, ¿no? Y quizás también nos da también otra perspectiva distinta si no seguimos solo por nuestros hijos o nietas, sino que lo hacemos por nuestras madres, ¿no? Eso ya sí que
Entonces, eso ya sí que te compromete para siempre. Però queria ir a otro sitio, i és que l'objectiu de veritat d'aquesta mini conversa d'una hora escassa és que us quedin moltes ganes de llegir-lo i moltes ganes de seguir-lo escoltant. I arran d'això podríem anar com cap a dues qüestions, ¿no? El trabajo que tienes en relación a las fases del proceso revolucionario és un treball que emmarca a Bolívia, però que, salvant totes les distàncies, és inspirador per fer també una anàlisi, ¿no?, de la situació nostra. Hablábamos de estas 5 fases que tú describes y que en una planteas que se puede llegar de alguna manera como a un empate paralizador, ¿no? En ese momento donde hay 2 legitimidades, ¿no?, 2 pulsiones, 2 proyectos, 2 hojas de ruta, y ahí parece que hay un momento que puede durar muy poco en que no se sabe quién puede ganar, ¿no?, y que a veces tiene que ver con quien tiene más capacidad o posibilidad de ganar por la fuerza, por lo material, de imponerse, ¿no? Desde ahí, a veces tiene que ver con quién aguanta 5 segundos más, ¿no? Y compartíamos cómo de importante es que cada proceso revolucionario pueda analizar, ¿no?, en cada una de esas fases qué pasó, qué faltó, qué no supimos prever, identificar, etcétera, para no seguir alimentando frustraciones, ¿no?, y para no tirar por la borda. No nos salió bien, fuera nunca más. No nos salió bien. ¿Por qué? Vamos a analizarlo, vamos a entendernos, vamos a ver en qué fallamos, seamos autocríticos hasta donde convenga, ¿no?, pero sigamos. Y en ese sentido podemos ir también hacia todo tu trabajo en relación al tiempo liminal, que tiene que ver con lo que estás diciendo, ¿no? Hay ciclos y tú planteas que ahora estamos en un momento donde, a diferencia del interregno de Gramsci, ¿no?, donde el viejo mundo no ha muerto, el nuevo no llega y no sabemos, pero en el horizonte está el socialismo, el comunismo. Ahora estamos en un mundo de antes que se está, ¿no?, como destruyendo, unas oligarquías, unas clases dominantes que se están como peleando, unos personajes que aparecen con un nivel de derechización con pocos precedentes anteriormente, y no sabemos, ¿no? Y no sabemos, pero que no sabemos quiere decir que tenemos posibilidad de ganar también, ¿no? Y que lo importante es que las izquierdas seamos lo suficientemente, y me gusta llamarlo así, sofisticadas, para tener la capacidad de leer el tiempo presente. Leer los precedentes, leer el presente, no decaer y entender como lectura o como condición de posibilidad este tiempo liminal, ¿no? ¿Cómo hacemos para transmitir que depende de nosotras? El concepto que uso de tiempo liminal es la idea de un pórtico. Y uno lo puede representar como el ángel de la historia de Benjamín, quien ve hacia atrás y está en el pórtico, como en ese borde, en ese precipicio. Veo, entiendo lo que hay atrás, que está en declive, que ya no funciona bien, por eso es crisis. Porque cuando hay crisis no hay pórtico, todo funciona regularmente, entonces solamente pequeños grupos muy marginales están imaginando un otro mundo, pero socialmente no. Solo cuando el mundo real y cotidiano comienza a flaquear, tus horizontes, tus expectativas sociales, colectivas, comienzan a resquebrajarse, las cosas se vuelven contradictorias y confusas, estás en un pórtico histórico. El sistema de creencias que rigió la vida colectiva se desportilla, entra en un tiempo de ocaso. Pero la idea del pórtico liminal es que no sabes qué hay atrás. Sabes lo que ya no funciona, estás viendo el horror de lo que ya no funciona, pero no tienes idea de lo que hay atrás. Nadie tiene idea. Es un momento de 2 etapas. Inicialmente un estupor, un desasosiego, una desesperanza generalizada. La primera fase. Es normal, porque antes había un mundo que funcionaba.
con sus limitaciones, pero que imaginariamente te creías que te conducía a un lado. Pero ahora cuando ese mundo comienza a agrietarse, no sabes qué mundo viene. Nadie sabe con claridad qué mundo viene. Ese es el mejor momento, cuando nadie sabe qué viene. No, aunque uno lo viva personalmente y moralmente como drama, como desapego, como desafección, es el mejor momento porque está el mundo para construirse. No lo sabe bien ni las élites, no lo saben bien las oligarquías, no lo saben bien los intelectuales, no lo saben bien los dirigentes, no lo sabes bien tú, no lo sabe bien tu compañera, nadie lo sabe bien. Porque nadie sabe qué viene después, es que se lo puede construir, es que se lo puede inventar. Es que la agencia, la capacidad de inventiva que pueda tener la sociedad, los intelectuales, los activistas, pueden dar o pugnar por darle forma. Pero se requiere arriesgarse, porque ¿qué hay después de este borde, de ese pretil? Es un precipicio. Por lo general nadie quiere dar el paso, solo los audaces dan el paso. Es una bruma. Quizás hay una grada, quizás no hay nada, te caes, fallaste, vuelve a levantarte. Pero quizás hay una escalera, o quizás tú puedes crear la escalera. En mi idea del tiempo liminal está esta segunda parte. Después del drama de la incertidumbre y del estupor que nos arroja al individualismo y a la desesperanza general, está la construcción. La derecha lo está haciendo a su modo. Se arriesga, grita, insulta, propone, ataca, agrede. Está inventando un mundo terrible, desastroso, fatal, jerarquizado, humillante, pero lo está construyendo. Tiene audacia. Y nosotros estamos con los buenos modales. Veremos qué pasa. La izquierda tiene que tener la capacidad de inventar. Oye, pero no sé qué hay ahí abajo. Quizás es el precipicio hasta el centro de la tierra. Ni modo, corre el riesgo. Pero haz algo. Salta, intenta, arriésgate, propón. No te quedes así. Y hazlo audazmente. Porque en este tiempo en que nadie sabe lo que viene, los buenos modales, el buen comportamiento, las buenas gestualidades aburren a las personas. Porque eso es del tiempo pasado. Eso huele a naftalina. El porvenir tiene que ser audaz. Y entonces, un poco fue lo que hicimos nosotros en su tiempo. En un tiempo en que la izquierda y la derecha hablaba de globalización, la izquierda radical, de globalismo, neoliberalismo, fin de la historia, unos locos se atrevieron a hablar de gobierno de indígenas. Pero ¿cómo es posible si ellos solamente están preparados para ser albañiles, empleadas y limpiadores de baños? ¿Cómo van a gobernar un país? ¿Qué capacidad tienen? Esa era la respuesta que recibíamos. Tan locos. Sí, sí, de eso se trata. De una dosis de locura que inventa mundo, ¿no? Claro, se volvió realidad no porque tuvimos la habilidad de inventar. Había ya un basamento, una historia, un sedimento histórico que permitía alumbrar procesos de emancipación. Y yo creo que la izquierda tiene que tener esa capacidad de audacia propositiva, de arriesgar el cuerpo, la palabra, la gestualidad, la acción, el movimiento, con una profunda capacidad de enraizarse para palpar el olor del tiempo, la sensibilidad de las cosas, que no es la de los militantes. El militante vive en una burbuja. Esa no es la sensibilidad social, esa es la sensibilidad del militante. La sensibilidad social que uno tiene que estar atento, como quien está intentando captar el movimiento de las capas tectónicas de la sociedad, es la de la gente sencilla,
la que no es militante, la que trabaja, la que no habla, la que no grita, la que no se asocia para leer el manifiesto de la CNT. Ese es el verdadero, el- lo que tú tienes que captar. Y juntar audacia organizativa con pulsión social profunda. Y la amalgama, el casamiento de esas dos cosas, se vuelve en energía transformadora. En el tiempo liminal, luego, cuando pase el tiempo liminal, en los tiempos de regularidad, hagas lo que hagas, no funciona. No funciona. ¿Por qué va a funcionar un cambio si la sociedad tiene regularidad y la gente está contenta con, más o menos contenta con lo que funciona? Es hoy, es hoy, es hoy cuando son estos tiempos tan duros, tan complicados. Oye Álvaro, pero que el neoliberalismo nos fragmenta. Lo sabemos. Pero esa fragmentación del neoliberalismo también está en crisis. No lo tiene asegurado. Está en problemas. Te dice neoliberalismo, globalización y está firmando tratados de proteccionismo. Ellos mismos están en contradicciones, pero están intentando encontrar un algo y nosotros seguimos con los viejos parámetros de hace 20 años o 30. Entonces, el tiempo liminal tiene la virtud de que es el único momento en la historia, en ese pequeño pedazo de 10, 15 años, donde se puede inventar porvenir. Luego, cuando se estabiliza, ya no se puede inventar el porvenir. Es aquí. Y la izquierda, la derecha nos está ganando ahorita en intentar inventar un porvenir perverso. Y le toca a la izquierda pugnar y disputar una invención de un nuevo porvenir solidario, comunitario, asociativo, de derechos, de reconocimiento. Pero es arriesgando, gritando, hablando, organizando, peleándose, cayendo a veces en el ridículo, pero haciendo algo, porque luego se nos va a pasar el tiempo y hagamos lo que hagamos y habremos perdido la batalla. Hablábamos justamente ahora que estamos no, en una fàbrica, del manual del militant de la CNT-FAI de l'any 1937, on justament es parlava de quin rol devien de tenir els organitzadors de base. Estem parlant, los militantes de la CNT en su mayoría eran muy pobres, muchos analfabetos, pero con un orgullo de clase que les movía un montón. Y el manual dice que el profesor en cuestión puede ser un hombre de letras o de ciencias, un trabajador cualquiera, nos da igual, pero tiene que ser psicólogo. ¿No? Año 1937. ¿En qué sentido? En el sentido de estar atento, captar, leer, ¿no? Saber identificar, que lo humano no te sea ajeno, que te interese la gente, lo que piensan, lo que sufren, que no le des por perdido porque vota a la derecha, que hagas todo para intentar, ¿no? que se convenza. Entonces, entre las muchas cosas que podríamos reflexionar sobre qué necesitamos la izquierda para aprovechar este momento y para hacer honor también a los que nos precedieron, está esta cuestión, ¿no? del cuadro político, que tú dices que tiene mucho más poder un organizador de base sindical que un ministro, ¿no? Y qué mal que hemos hecho tantas veces de cooptar, ¿no? los líderes sociales para llevarlos, ¿no? a sitios más institucionales o de más presencia mediática, eso por un lado. Y luego también muy sugerente tú el trabajo que tienes sobre la democracia como agravio, que no nos da tiempo tampoco de resumir, pero cómo es claramente insuficiente el mecanismo de democracia liberal y tenemos que inventar y apostar por dispositivos multinivel de participación, deliberación y decisión a cuantos más niveles mejor, ¿no? Entonces, la izquierda, desde ahí tenemos también cuestiones por resolver también alrededor de los liderazgos, por ejemplo, que algunos se quedan ahí sentados demasiado rato, quizás, que entienden que es una empresa de ocupación el partido. Me fascina esa frase que has citado de la CNT, de la claro. CNT, ¿no? Porque ¿qué te está diciendo? ¿Qué hace un psicólogo? Pregunta, oye, Escucha. escucha. No es un, no es un, no es un padre de iglesia que da su sermón a
a los ignorantes, inconscientes que van a recibir la línea del partido, diciendo, o anda a oír, amigo, anda a entender. ¿Cuál es el síntoma de la sociedad? Y eso es preguntar. Es un acto de una humildad tan sofisticada, porque así uno puede saber por dónde se mueve la sociedad. El militante no es un jesuita que va a revelar a los indios el camino del Señor. No, es una persona que va a ir a aprender y luego le va a decir a la sociedad, este es el síntoma, esto te está pasando, esto se puede hacer, pero eres tú. Tú eres el sujeto, no soy yo el sujeto. Es fascinante la figura que resume esa frase. Creo que sigue vigente. Funciona, para mí funciona. Es perfecto, de eso se trata. Ahora ponle otro nombre si quieres, no, psicólogo no si quieres, pero otro, en la misma actitud. Y respecto a los partidos, miren, yo creo que uno de los problemas que veo en España es que los partidos de izquierda se han convertido en agencias de empleo público. No nacieron así, nacieron en un medio de un fervor, de transformación, de quiebre del sistema bipartidista, de malestar de la sociedad, y se proponían intentar construir un nuevo mundo, más solidario y que nos dé mayor bienestar y tranquilidad colectiva. Pero luego hubo una especie que es normal en todas partes, nosotros también. En una degeneración de que es una máquina electoral, en el mejor de los casos electoral, y en el peor de los casos una máquina de empleo. Quienes se acercan ahí ya no lo hacen con la perspectiva de que voy a cambiar el mundo, sino quiero ser concejal, quiero ser el diputado para tener trabajo 4 años. Cuando estás en eso, eso ya no sirve, eso ya murió. Ese es un aparato ya degradado. Un partido tiene que ser una máquina de guerra, en el buen sentido. Una máquina de guerra ideológica, una máquina de guerra cultural, una máquina de guerra espiritual para transformarte entre tus camaradas, tus compañeros. Y fundamentalmente, el psicólogo, una máquina de inserción en la sociedad para captar la pulsión, para empujar a la sociedad. Y a algunos habrá que lanzarlo, sí, hay que estar en elecciones. Alguien le tiene que hacer el trabajo sucio de estar en la vicepresidencia o estar como ministro. Ese es el trabajo sucio, alguien tiene que hacerlo. Pero ese no es el objetivo de la estructura política. El objetivo es impulsar, potenciar, reforzar las tendencias más asociativas, las tendencias más autoorganizativas, las tendencias más solidarias que están en la sociedad. Y claro, cuando uno tiene un dirigente sindical fogueado en esa batalla, ese es un postdoctorado de lo social. Con 6 doctorados de lo social. ¿Cómo lo vas a sacar para llevártelo a un pinche ministerio donde va a quedar ahogado entre papeles? Esa persona es más útil ahí y tiene más poder de influencia. Lo terrible es de que a veces sacamos un cuadro de aquí, muy hábil en la sociedad, y lo llevamos y lo trituramos en una diputación. En Bolivia se necesita diputados, por supuesto, pero por lo general las diputaciones el Parlamento es una trituradora del alma de los dirigentes. Uno se salva, cuando entran 91 sale bien, el 99% sale luego desplomado, nadie se acuerda de él, no sirvió para nada, ya ni siquiera lo aceptan en su sindicato. Entonces, no mandes a tus mejores cuadros a la trituradora de la historia. Manda a uno, está bien, se necesita que haya un buen ministro que coordine, pero preserva tu mejor entorno acá, porque encima, cada vez que tú arrancas a alguien de acá, alguien va a llenar ese hueco.
Luego no nos sorprendamos que en las cátedras, en la academia, en los medios de comunicación hay gente de derecha. Claro, porque tú los arrancaste, los trajiste a la diputación, a la senaturía, a la concejalía, y eso quedó un hueco. Y el poder, si tú no lo ocupas, lo ocupa otro. Y la derecha, y eso nos ha pasado a nosotros, ha comenzado a ocupar los espacios que antes nos sirvieron a nosotros para la movilización social. Después de 10 años, tenemos puros derechistas acá. ¿Es culpa de la derecha? No, es culpa nuestra, que no supimos entender esta dinámica de lo social. Yo soy de los que dicen, hay que pelear por el Estado, porque el Estado es el monopolio de lo común, pervertido que tiene una sociedad, pero es lo común. Lo poco común que hay en la sociedad está monopolizado por el Estado. Entonces yo no puedo dejarlo eso a unos burócratas. Me pertenece como sociedad. Es mi salario, es mi impuesto, es mi trabajo. Es la historia de mi madre, de mi padre, de mi abuelo. Es la muerte de mis antepasados que está concentrado como derecho en el Estado. Yo no voy a entregar eso a la oligarquía. Voy a disputar. Pero no para, evidentemente, administrar ese común pervertido, sino para despervertir lo común. Desmonopolizar lo común, es decir, socializar lo común. Hay que hacerlo, hay que estar en el Estado, pero a la vez hay que estar aquí, porque esta es la fuerza que queda anidada, condensada, cristalizada como forma estatal. Entonces es una lucha en paralelo. Hay que tener diputados, hay que tener concejales, hay que disputar la presidencia si se puede. Pero puedes hacerlo eso siempre y cuando estás disputando y tienes presencia en las direcciones sindicales, presencia en las direcciones barriales, presencia en las estructuras culturales, presencia en las estructuras territoriales, porque tienes todo ese tramado social, es que lo que puedes hacer es que el Estado va a tener efecto. Si no, simplemente vas a ser un funcionario oscuro que puso el nombre para que la máquina siga funcionando como antes. Pero si estás aquí y estás acá, estás atacando los dos frentes, priorizando este sin despreciar esto otro. Y ten militantes para los dos. Y es más poderoso un militante aquí que un militante acá, aunque este sea el conocido, el que salga en la tele, el que hable bien, pero es puro polvo si no tiene su correlato en la sociedad. Eso te permite alumbrar un proyecto de largo plazo de transformación social. No vamos a tener como mucho tiempo de profundizar en toda la lectura que haces del Estado, justamente como, lejos de simplificarlo como, ¿no?, este artefacto de monopolio del uso de la fuerza, pero como un ámbito relacional donde se condensa un reflejo de la sociedad, y quizás una de las lecturas que nos podemos llevar en el ciclo político último en este país es que a lo mejor no supimos leer correctamente el Estado, y el Estado estaba más presente en la sociedad de lo que habíamos imaginado, y no eran solo Fuerzas Armadas. No nos va a quedar tampoco mucho tiempo de profundizar en todo el capítulo de la democracia como agravio, ni de los diferentes ciclos del progresismo en América Latina, ni en Bolivia. Es que yo he trabajado un montón y no vamos a poder hago broma. No, yo sí que, como para acabar en lo que tú decidas terminar, pero tú decías también que las revoluciones siempre van a ser atacadas y siempre van a ser acechadas, ¿no? La diferencia está en si tú te has preparado con un vasito de cristal o si es de acero. El de cristal no va a aguantar los golpes, el de acero sí, ¿no? Y yo entiendo que, o vivo que uno de los momentos en los que nos has podido inspirar más, ¿no?, es cuando formulas ese discurso, ¿no?, para un militante la vida es luchar, vencer, caerse, levantarse, luchar, vencer, volverse a caer, volverse a levantar, hasta que se acabe la vida, ¿no? Tú dices, ese es nuestro destino, Estamos condenados. Para eso estamos. Los revolucionarios nos alimentamos en los tiempos difíciles, ¿no? No nos ha caído nada del cielo y tenemos que
retomar lo que hicimos, por eso somos revolucionarios, ¿no? Entonces, en este pequeño rincón fabril, donde seguramente hubo muchas trabajadoras que también apostaron por la revolución, y antes de que te vuelvas a tu querido país y a tu querida paz, no sé, que nos regales un mensaje así como de los tuyos, ¿no? Para que nos vayamos así, ¡buah!, con el alma empoderada. No, no me animo a hacer así. Lo he intentado mucho. Cada, cada, cada sociedad genera sus propias pasiones, sus apetencias. Quizás lo único que puedo decir a los compañeros que militan es que en estos tiempos la militancia no solamente requiere compromiso, disciplina, templanza, porque un militante va contra la corriente. Si no tienes disciplina, templanza, toda la adversidad que va contra ti por definición, porque estás yendo contra la corriente, todo es adverso para ti, todo conspira, el tiempo, el trabajo, el individualismo, el consumo, todo está conspirando. Entonces necesitas templanza. Pero más allá de eso, en estos tiempos, audacia, arriesgarse. No siempre hay que ser audaz, no siempre hay que arriesgarse. Por lo general, la vida de un militante es templanza, esfuerzo, disciplina y generosidad para entregar su tiempo por los demás. Y eso es el 90% del tiempo de un militante. Pero ese 2 o 5% de la militancia requiere una dosis de audacia, de arriesgar, de probar, aún con el riesgo de caer en el ridículo. Y eso sucede en estos tiempos liminales, en lo que Gramsci llama el interregno. Solo en esos tiempos, la dosis de audacia, de creatividad, de riesgo y de entregar la vida entera en las cosas se requiere. Porque es un momento extraordinario. Ustedes de ese momento extraordinario han tenido dos fases. La fase del 15M y la fase del proceso. Quizás ya no va a haber otro momento extraordinario. No nos Y digas quizás eso. sí hay. Y quizás sí hay. En mi lectura aún no se ha cerrado el tiempo liminal. Cuando ustedes vean en el mundo, en Europa, en Estados Unidos, un orden económico, tecnológico, un sistema político ya establecido, sin tanta polarización, un crecimiento económico sostenido, ya, se acabó el tiempo liminal. Hoy por hoy ese tiempo liminal no se ha acabado, sigue abierto, va a seguir abierto, mi hipótesis es por lo menos una década más en el mundo. Y en ese tiempo liminal, el mundo puede inventarse de alguna manera, ¿no? Y entonces es en este tiempo, a pesar de las debilidades previas, de las derrotas anteriores, que aún está abierto el mundo a inventar. Aún no se ha cerrado la historia. Aún está por hacerse la historia. Y no sabemos por dónde va a ir. No sabemos por dónde va a ir. ¿Irá por el horizonte ultraderechista, conservador, racista, misógino? Tal vez. ¿Habrá un nuevo tipo de neofascismo? Tal vez. ¿Habrá un tipo de proteccionismo neoliberal? Tal vez. ¿Habrá algún tipo de progresismo? Tal vez. ¿Habrá algún tipo de socialismo? Tal vez. Aún no se ha definido por dónde va a ir el mundo. Y como aún no está definido por dónde va a ir el mundo,
allá donde estamos, en este pequeño lugar donde estamos, intentemos crear un mundo probable. Un mundo probable. En América Latina nos animamos y los esperamos 20 años y nos dejaron solos y ya, pues ni modo, tenemos que volver a comenzar. Pero aún se puede inventar, aún en América Latina, en Bolivia, donde fuimos derrotados, la gente de abajo nos dice, oye, la historia todavía está abierta, todavía tengo la capacidad de levantar a la gente y de sublevarme. Se nos ha acabado el tiempo. Entonces mi recomendación es, Ana, como lo has hecho tú, arriésgate otra vez. Lánzate. Lánzanos. Bueno, se'ns ha acabat el temps. Moltíssimes gràcies. Muchas gracias. Nada, Barcelona es tu ciudad, los Països Catalans es tu casa, serás siempre bienvenido. Muchísimas gracias y evidentemente estamos comprometidas a volvernos a levantar, claro que sí. Gracias.